Ok, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Cintia Verde, aunque en el nombre de ahí miren otro nombre, ¿verdad? Pero mi nombre es Cintia Verde y pues si tienen alguna duda me pueden hablar porque no voy a poder ver quién me levante la mano, pero si no entendieron algo me pueden decir y con gusto yo se los aclaro, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Es el último y aparte de que sea el último es interesante y voy a tratar de ser bien corto, la verdad, porque es algo resumido. Entonces, la degeneración neuronal, ese es el tema que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. La degeneración neuronal, ustedes saben que la neurona tiene características que la hacen particular por el simple hecho de ser neurona. Entonces, dentro de esas características existe que ella es una unidad trófica. ¿Qué quiere decir que sea una unidad trófica? Significa que es una célula independiente tanto de funciones de anabolismo, de catabolismo y de reparación. Es decir, que ella se puede reparar por sí sola. Y por ello es que se demuestran fenómenos, por ejemplo, la cromatólisis, la degeneración y la regeneración. Entonces, algo que quiero que tomen en cuenta, la diferencia es que cuando hablamos de degeneración estamos hablando de que bueno, vamos a verlo más después, de que es algo que se va a destruir y la regeneración es algo que se va a formar de nuevo. Entonces, la degeneración puede ocurrir en ambos casos que vamos a ver después, pero la regeneración no puede ocurrir tan fácilmente porque existen ciertas condiciones que permiten que se dé o que no se dé como tal la regeneración, ¿ok? Entonces, definamos qué es degeneración neuronal. Degeneración neuronal se refiere a aquella pérdida progresiva de la estructura y de la función de las neuronas, ¿ok? Lo que puede ser consecuencia ya sea por una lesión, es decir, por un machetazo, por la mordida de un tiburón, por ejemplo, o por cualquier lesión, una enfermedad o por envejecimiento. Entonces, son algunos de los factores por los cuales se puede dar la degeneración neuronal. Entonces, la degeneración neuronal, pues depende de la causa y también del factor que originó esto para que se pueda clasificar en dos tipos, o qué tan fuerte haya sido esa lesión y cuál fue la causa como tal. Entonces, se puede clasificar en degeneración waleriana y en degeneración retrógrada, ¿ok? Miren, la degeneración waleriana también es llamada anterógrada. ¿Ustedes recuerdan el transporte axonal que les habían explicado? Que anterógrado es cuando se iba desde el soma hacia la parte distal y retrógrado era cuando venía de la parte distal hasta lo que es el soma, ¿ok? Entonces, la degeneración waleriana también tiene ese otro nombre que es degeneración anterógrado y la degeneración retrógrada, pues ese es más grave que la waleriana, ya vamos a ver el por qué. Entonces, aquí pueden ver en la imagen que la degeneración waleriana pues tiene que ver cuando un axón recibe una sección en su parte o en su porción distal, es decir, la parte que está más alejada del soma. Entonces, esto se da más a nivel del sistema nervioso periférico, ¿ok? Y la degeneración retrógrada, sin embargo, se trata de que cuando hay una lesión se empieza a degenerar, en vez de su parte, ok, en vez de que se degenere su parte distal, se empieza a degenerar su parte más proximal. La degeneración retrógrada puede suceder en el sistema nervioso periférico. Lo que pasa que la diferencia es que si sucede en el sistema nervioso periférico, esta se va a empezar a degenerar hasta llegar a su primer nódulo de Rambier, pero si ocurre en el sistema nervioso central, pues esa se degenera y pues posteriormente vamos a ver que morirá, ¿ok? Entonces vamos a ver. Resulta que si una lesión en la cual una neurona no se va a regenerar es cuando la lesión sucede en el cuerpo de la neurona. Cuando me refiero al cuerpo, va a ser la estructura en donde están sus organelos, ¿ok? Si mi lesión es en el cuerpo, es decir, en la sustancia gris, en el soma, pericardio, en todos los diferentes nombres que recibe, esto significa que esa lesión va a ser irreversible. ¿Qué significa esto? Que no hay manera de que yo pueda que se pueda regenerar. No hay manera. ¿Por qué? Porque se están dañando ya sea sus dendritas o su cuerpo. Pero, en cambio, si se daña su axón, que es lo que vamos a ver hoy, existen mecanismos que la neurona usa para poder, pues, tratar de sanarse, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la regeneración axonal como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en que la neurona sufre una injuria, ya sea grave o ya sea no tan intensa, esta neurona va a tratar de sobrevivir, ¿ok? Es como que nosotros nos cortemos, por decirlo así, la parte más proximal de nosotros, es decir, el dedo,
nosotros sabemos que nos cortamos el dedo porque es una parte de nuestro cuerpo. Asimismo, si la neurona sufre una lesión de su axón, su cuerpo va a saber, o sea, su soma, que sufrió un daño. Entonces, esta neurona va a tratar de sobrevivir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues empieza un proceso que se llama cromatólisis. La cromatólisis se trata de un proceso que existe porque cambian muchas funciones metabólicas de la neurona. Entonces vamos a ver que existen tres principalmente. La cromatólisis se refiere principalmente al núcleo, cuando el núcleo se desplaza de la ubicación central. Aquí está el núcleo central, entonces el núcleo se va a desplazar de la ubicación central a la periferia y se va a recubrir de un capuchón de sustancia cromática. Entonces, ¿qué significa esto? Yo lo miro así, miren ustedes, el núcleo es el organelo, es la parte más importante de cualquier célula. Entonces, en el caso de la neurona, el núcleo es su parte más importante. ¿Cuál era la característica del núcleo de una neurona? Que fuera esférico, que fuera grande y que fuera central. Es una neurona sana. Si yo miro un núcleo excéntrico en una neurona, eso significa que hay un daño, que la neurona se está tratando de regenerar o que la neurona está a punto de sufrir apoptosis. Entonces, significa que esto es grave. Entonces, el núcleo, al ser la parte más importante de la neurona, este núcleo trata como de alejarse del daño. Entonces, por eso se vuelve excéntrico, porque se quiere alejar del peligro. Y aparte de eso, es como que se pone un chaleco antibalas, que esa sería la sustancia cromática. Esta sustancia cromática es como ese blindado que le permite que el núcleo no se dañe, porque si se daña el núcleo, se arruinó todo. Entonces, eso es lo que ocurre. La sustancia de Nielsen desaparece gradualmente. También supimos que la sustancia de Nielsen es todos estos puntitos moraditos que observamos aquí en esta fotografía de aquí, y que esta sustancia de Nielsen tiene la función principal de característica de las neuronas porque se representa el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado se llama sustancia de Nielsen en las neuronas. ¿Y cuál es la función de esto? Pues la síntesis de proteína. Entonces ustedes dirán, ¿por qué la sustancia de Nielsen desaparece? Pues resulta que desaparece por el simple hecho de que la neurona entra en un estado o en un estrés, ¿ok? Entonces entra en un ambiente de estrés. Entonces cambia su prioridad. En vez de empezar a sintetizar proteínas que anteriormente sintetizaba tal vez para la sinapsis, ahora cambia su mecánica y empieza a sintetizar proteínas del citoesqueleto, ¿ok? Que le ayuden a regenerar. Proteínas que ayuden a regenerar ese axón que fue dañado. Por ejemplo, tubulina, actina, neurofilamentos, etcétera. Todas aquellas proteínas estructurales y funcionales habitualmente. Y ya cambió su maquinaria, ya no va a producir aquellas proteínas que antes eran para tal vez los neurotransmisores. Entonces, esa sustancia de Nielsen se va a empezar a degenerar y va a empezar como a disociarse, va a empezar a reabsorberse y se va a perder. Y ya no se va a ver esto moradito, se va a ver pues es menos basófilo, por decirlo así, ¿ok? Entonces, y la tercera característica de la cromatólisis es que aumenta el número de mitocondrias. Como ustedes ya saben, las mitocondrias pues, son esenciales para producir energía. Entonces, al aumentar el número de mitocondrias, significa que nosotros estamos tratando de ver la manera de cómo tener esa energía para hacer esa síntesis de proteínas que necesitamos y todo eso. Entonces, por eso es que aquí miramos una imagen de una neurona normal que se está en histología, la haga ver mejor, bueno, en manera presencial, y pues aquí miramos una imagen de la neurona cuando está sufriendo cromatólisis. Entonces podemos observar, repasando, que es una neurona que está hinchada. ¿Por qué está hinchada? Por el aumento del número de mitocondrias. Se hincha y va a ser un núcleo excéntrico y va a hacer que se desaparezca la sustancia de Nielsen. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O tienen alguna duda? Todo bien. Okay. Bueno, gracias. Sigamos. Entonces, bueno, entonces supimos que existían las dos clasificaciones. Entonces vamos a empezar a hablar de la degeneración waleriana. Entonces, la degeneración waleriana ocurre cuando un axón es seccionado o dañado gravemente, provocando la degeneración de su segmento distal, es decir, la parte del axón que está separada del soma. Entonces, aquí tenemos una neurona normal. Ustedes saben que toda neurona pues solo tiene un único axón y que este axón tiene la función de inervar una parte de nuestro cuerpo. En este ejemplo, esta neurona está inervando un músculo, ¿ok? Entonces, si se secciona la parte distal, es decir, la parte que está alejada del soma, entonces esta sección que va a ser
bueno, prácticamente donde hubo un daño, entonces un ejemplo aquí, que aquí le pegaron un machetazo en el brazo de una persona, entonces ese machetazo va a venir y va a fracturar ese axón. Entonces, como fue en el sistema nervioso periférico, este axón va a empezar a cambiar su estructura y por eso se dice que ocurre en 3 fases. Existen tres principales pasos en este tipo de degeneración. El primero va a ser la fase temprana, que dura de unas 24 a unas 48 horas, que es el momento en el que el axón se empieza a hinchar y se empieza a fragmentar, ¿ok? Entonces, este axón que inervaba este músculo se empieza a degenerar desde el momento, desde la estructura del terminal axónico que inervaba este músculo hasta el lugar de la sección. Entonces, hasta aquí se empieza a degenerar totalmente. Entonces, de ahí tenemos la segunda fase, que es la fase de limpieza y regeneración. Este tarda de días a semanas. ¿Y qué sucede aquí? Pues prácticamente lo que sucede es que empiezan a aparecer, eso es en el sistema, bueno, si es el sistema nervioso periférico, lo que sucede es que van a llegar esos macrófagos del sistema nervioso periférico y van a empezar a comerse todos estos restos que fueron fragmentados, estos restos celulares. Y bueno, entonces después de ser eliminados estos restos celulares, van a actuar lo que son las células de Schwann, ¿ok? Que esa sería la tercera fase. La regeneración axonal sí es posible, ¿ok? ¿Por qué sí es posible? Porque resulta que en este caso de la degeneración waleriana decimos que es menos grave. ¿Por qué? Porque al ser un axón del sistema nervioso periférico, está cubierto por células de Schwann. Eso ya lo saben. Esas células de Schwann van a formar la mielina como tal y aparte de eso que pueden formar la mielina, esas células de Schwann favorecen a la regeneración de un axón. Ustedes dirán, ¿por qué las células de Schwann sí favorecen a la regeneración de un axón y los oligodendrocitos no lo hacen? Porque lo vamos a ver en la otra diapositiva. La regeneración se da porque el simple hecho de que las células de Schwann tienen la capacidad de producir factores neurotróficos, ¿ok? Resulta que para que una regeneración sea posible se necesitan 2 características. Uno es que se pueda crear el neurilema. Neurilema es como un tubito que forman las células de Schwann, es la membrana externa de las células de Schwann que les indica a dónde dirigir ese axón. Es como la guía, ¿ok? Es como cuando ustedes van manejando y está la línea amarilla, que ustedes no se pueden pasar de esa línea amarilla porque ocurriría un accidente, ¿va? Entonces lo mismo pasa aquí. Si estas células de Schwann no fueran capaces de tener ese neurilema y de poder producir esos factores neurotróficos que produzcan ese neurulema, este axón no tuviera una dirección para volver a su sitio original. Entonces, esto es lo que pasa, se liberan estos factores neurotróficos, se forma el neurulema, que es como un tubito que le indica dónde llegar ese axón y después de que se forme ese tubito, entonces estas células de Schwann empiezan a proliferar estos brotes que son como células germinales de la misma célula de Schwann para que se vuelva a formar este axón. Entonces, por ello es que se puede regenerar. Entonces una vez que la regeneración es posible, pues entonces existen por decirlo así, 2 consecuencias. Puede ser que la función sea completa o puede ser que sea parcial. Entonces, sí hay regeneración, ¿verdad? O puede ser de que este axón no funcione como tal, ¿ok? Entonces vamos a... Ay. Bueno, si no tienen preguntas, entonces continuamos. Vamos con la degeneración retrógrada. La degeneración retrógrada ya les había mencionado que es más grave. Entonces, ocurre cuando el daño al axón también afecta al cuerpo neuronal, lo que puede llevar a su muerte. Es más grave que la degeneración waleriana. Entonces, aquí podemos ver una imagen, aquí hay una sección y aquí se empieza a degenerar. En este caso sería una degeneración waleriana, pero en esta imagen de aquí podemos ver que hay una sección en la parte más proximal y ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a degenerar de aquí para acá, como su nombre indica, retrógrada, que se regresa. Entonces, bueno, al regresarse, lo que sucede es que al afectar el soma, pues obviamente va a producir la apoptosis. Y esto puede darse en 2 fases. La fase inicial es que
al seccionarse este axón se empiece a degenerar como tal, y aquí lo que sucede es que a diferencia de la degeneración walleriana, aquí al ser en el sistema nervioso central, entonces las células que van a empezar a comerse todos estos restos celulares van a ser las microglias, ¿ok? Van a empezar a degenerar todos aquellos tipos de células restantes, aquellos restos celulares, y se van a empezar a comer todo. Entonces, una vez ya cumplido esto como tal, pues existe la posibilidad de que haya regeneración, pero como les digo, si es una degeneración retrógrada, pero en el sistema nervioso periférico, es decir, que se degenere el axón del sistema nervioso periférico de aquí para aquí, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque si lo hace en el sistema nervioso periférico, lo va a hacer hasta el primer nódulo de Ranvier. Si lo hace en el sistema nervioso central, lo que sucede es que no hay regeneración. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central resulta que estos axones están mielinizados por los oligodendrocitos. Y dijimos que los oligodendrocitos no favorecían la regeneración. ¿Por qué? Primero, porque ellos no producen factores neurotróficos que ayuden a la regeneración. En cambio, ellos producen factores inhibitorios de la regeneración. Y aparte de que producen esos factores inhibitorios, ellos no tienen neurilema. Por lo tanto, al no tener neurilema, no producen estos factores neurotróficos y no va a poder guiar ese axón para que se pueda dirigir a su zona correcta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Un axón no se puede regenerar si no tiene neurilema. Y los oligodendrocitos no lo pueden producir, entonces no hay regeneración por lo mismo. Estos oligodendrocitos como que hacen que no se dé este cambio, o sea, no se dé esta nueva síntesis de ese axón. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí les traigo una imagen de que aquí tenemos que aquí está pueden ocurrir dos sucesos, ¿ok? Si el axón se fracturó y pues resulta que sí puede haber una recuperación, entonces esta célula va a empezar a entrar en cromatólisis, que es el proceso que ya mencionamos. Ustedes pueden ver la diferencia. Aquí está el núcleo esférico grande y central, y aquí está excéntrico, ¿ok? Y pues aquí ya no miramos la sustancia de níseo, y aquí sí estaba, miren. Y ustedes miran que aquí está más hinchada y aquí no está hinchada. Entonces eso es causa de la cromatólisis para que esta neurona pueda recuperarse, ¿ok? Porque les digo, empiezan a sintetizar proteínas para que se pueda volver a crear ese axón. Entonces aquí ya la neurona se puede volver a recuperar, pero si esta neurona, pues esa neurona fue seccionada, su axón en la parte más proximal, pues probablemente es muy poco probable de que haya una regeneración, y por lo tanto esta lesión es total y la neurona va a empezar a morir, es decir, va a sufrir apoptosis porque su soma va a ser degradado y pues va a morir. Entonces vamos a tener una neurona menos en nuestro sistema nervioso. Entonces aquí tenemos otra imagen de cuando aquí es una imagen de un ejemplo de una degeneración walleriana, cuando la degeneración ocurre a nivel, a nivel distal. Entonces, al ocurrir a nivel distal, esto significa que pues puede regenerarse porque aquí están las células de Schwann que nos ayudan y nos favorecen a esa regeneración. Entonces, aquí empiezan a producir ese neuroilema, que es la membrana externa de las células de Schwann, que es como el tubito que les permite llegar a la estructura donde antes llegaba. Entonces, aquí se empieza a regenerar y esto tarda a ustedes. ¿Por qué les digo que tarda? Porque, por ejemplo, ustedes, cuando a nosotros, bueno, una persona, por ejemplo, que reciba un balazo en un brazo y que le fracture un axón, los médicos lo que van a hacer, aparte de revisar que no haya infección y todo eso, lo que van a hacer es van a darle antibiótico y van a remitirlo a 6 meses. Lo van a ver hasta los 6 meses. Y se dirán, ¿por qué hasta los 6 meses? Porque resulta de que la regeneración, cuando se puede dar la regeneración, lo hace muy lentamente. Existe de un periodo de 3 a 4 semanas para que se pueda dar la cromatólisis. Imagínense, de 3 a 4 semanas estamos hablando de un mes solo para que en una semana el núcleo se vuelva excéntrico. En la otra semana las mitocondrias se empiezan a reproducir y bueno, se lleva 2 semanas en que las mitocondrias se empiezan a reproducir, una semana en que el núcleo se vuelve excéntrico y una semana en la que la sustancia NIT desaparezca. Es un mes en que solo aparezca la cromatólisis. Imagínense, y aparte de que esta regeneración, para que se empiece a producir este axón, se tarda
imagínense, 0.5 milímetros diario empieza a crecer. Entonces estamos hablando de 0.5 milímetros a 1.5 milímetros que crezca diario esta sección y que tal vez medio metro, se viene tardando prácticamente de 6 a 8 meses en regenerarse la acción y no estamos seguros si en realidad esa acción va a ser funcional o no va a ser funcional. Entonces, literal, es un proceso bastante tardío, entonces por eso los médicos lo que hacen es que los revisan, les dan antibióticos y los hacen que vuelvan dentro de 6 meses para ver cómo va esta regeneración e ir experimentando de que estas fibras sí inervaron el lugar que era, porque si no inervan el lugar que era, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez esta persona, un nervio que le inervaba la mandíbula, le inerve también el ojo y cada vez que coma el ojo le haga un griñido. Entonces, o que una parte de que era motora, ya un nervio sensitivo y que pueda sentir hormigueo. Y eso no es normal, pero es por causa de esto. Entonces, existen 3 formas de lesión de los nervios periféricos ordenadas de menor a mayor gravedad, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de los nervios periféricos, es decir, estamos fuera del sistema nervioso central. Entonces, la primera es neuroapraxia, ¿ok? La neuroapraxia prácticamente es una lesión leve y es reversible, es la más leve de todas, es decir, la menos grave, y esto prácticamente se trata de que el nervio, es cuando el nervio está comprimido o que, por decirlo así, está comprimido o bloqueado temporalmente. Entonces, es decir, que en la neuropraxia el nervio no sufre daño en el axón, solo es que está como con bastante presión y entonces no hay una degeneración del nervio como tal, solo es que está como comprimido, ¿ok? Y esta, pues lo que pasa es que un ejemplo casual es cuando se nos duerme un brazo o se nos duerme el pie. Si se nos duerme el pie es porque ese nervio estuvo en una posición no adecuada. Entonces ustedes empiezan a sentir ese hormigueo. Ahí no hay una lesión, ahí no hay un daño, pero sí hubo una presión que causó que el nervio por decirlo así, se afectara. Entonces les causa neuropraxia. Entonces prácticamente no se ocupa una regeneración como tal. Entonces por eso se dice que es la menos grave. Aquí tenemos la axonomesis, que esta es una lesión moderada y lo bueno de esta es que sí se puede regenerar. Esta axonomesis es, por ejemplo, la degeneración waleriana, como ya mencionábamos, en donde el axón distal muere, pero este axón se puede regenerar, guiado también por la vaina de mielina que producen las células de Schwann. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, una lesión del nervio con un machetazo, por ejemplo. Y eso. Y, por ejemplo, la última, que es la más grave, es la neuromesis. Esta es una lesión grave y que no tiene una regeneración espontánea. Entonces, es un traumatismo severo. Entonces, esto quiere decir que el nervio está completamente cortado, incluyendo tanto su axón como sus cubiertas, es decir, que ese neurulema que cubría ese nervio ha sido afectado. No hay regeneración natural porque no hay una guía para el nuevo crecimiento y aquí sí requiere cirugía para pues reparar el nervio. Lo que sucede a veces es que se hace, por ejemplo, se cambian, si se dañó un nervio de una región que se necesita bastante ese nervio, por decirlo así, un nervio que necesitamos para escribir, por decirlo así, lo que se hace en algunos casos los cirujanos es que quitan una porción de otro nervio que casi no se usa en una región que no sea tan sensitiva, por decirlo así, el nervio sural que está colocado en la pantorrilla, en la parte lateral de la pantorrilla. La parte lateral de la pantorrilla casi no lo usamos, entonces lo que hacen es elegir esa opción de quitar ese nervio sural y unirlo con el nervio que fue fraccionado en el brazo. Y al unirlo están haciendo que se una esa capa como tal de neurulema y que pueda haber la posible opción de que se regenere. No es 100% confiable, pero es una opción que hacen los cirujanos para que se pueda buscar la manera de que sí se pueda regenerar, pero como les digo, no es 100% confiable. Y por eso es que no es recomendable. Y en ese caso sería, por ejemplo, el corte profundo de un cuchillo o cualquier traumatismo severo ustedes. Entonces, esto más que todo se ha tratado de regeneración y si no tienen dudas, pues esto ha sido todo. Estoy a la orden. ¿Tienen preguntas? Hijo, me voy a llevar esta en la calle. Bueno, si no tienen preguntas, entonces espero que les vaya muy bien en su examen. Ustedes